RCR, la red que comunica y une al Perú. Se encuentra con nosotros, siempre trato de conversar con el doctor Fernando Cay, constitucionalista de nota, jurista, analista en temas políticos, en su momento magistrado del Tribunal Constitucional. Ha estado fuera del país por un tiempo, pero siempre dándole una mirada certera a lo que ocurre en nuestro territorio. ¿Qué gusta tenernos, doctor? Para mí, José, es muy grato y saludar a todos sus oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional, que, bueno, estarán, yo decía en mi último artículo, que espero que lo hayas leído del viernes, ya cansa, ¿no? Y no es que canse, diría, el hecho de que haya tantos acontecimientos sobre corrupción, sino que cansa que no se haga nada y que prácticamente haya una burla general y que nosotros lo estemos admitiendo. Eso ya es fuera del cansancio. Ahora, no deja de sorprender un hecho, ¿no? El presidente ha imprimido un ritmo en la lucha contra la corrupción y lo toma como bandera política, por un lado. Los magistrados, básicamente de la Fiscalía de la Nación, también han enarbolado una lucha abierta, ¿no? Sobre todo en lo que se denomina el caso Lavajato, ¿no? La prensa también ha hecho enjuiciamientos severos, dedica portadas, dedica programas de televisión, informes especiales, ¿no? Y cuando uno ve desde fuera, probablemente dicen en el Perú se está actuando de una manera diligente contra la corrupción. Pero conversábamos en la antesala, usted decía, presos contados con la mano de los dedos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Bueno, fíjese, yo creo que voy a corregir o mejorar lo que tú has dicho, en el sentido de que yo creo que esta es la oportunidad de que el Perú dé un ejemplo al mundo, sí. En el mundo hay corrupción, la impunidad no es tan institucionalizada como nosotros, y creo que podemos liderar una situación por la circunstancia mundial que se nos ha presentado, o internacional, con lo del Brasil. Yo creo que lo que está sucediendo es por ausencia de ciudadanos, ¿no? O sea, en un lugar que no haya un pueblo despierto, obviamente tú puedes hacer las barbaridades que se están haciendo. Ahora, algunas cosas han pasado, y tú dices, sí, se está avanzando, porque naturalmente la presión pública en alguna coyuntura obliga a pensar o ellos o nosotros. O sea, yo creo que el problema del político ya no está la corrupción enfocada en ese poder, sino más bien en el sistema de justicia. Y yo creo que los jueces, todos los más jóvenes, igual que los fiscales, deben pensar que tienen que tomar una decisión de actuar en nombre de la nación que los representan, en nombre de la legalidad, y deben entender que son autónomos. O sea, los jueces provinciales, los jueces superiores, estoy hablando de las instancias inferiores, pero que tienen los procesos con quienes no tienen ya inmunidad o derecho ante juicio. La otra censura sería a quien es el fiscal de la nación, pero obviamente tienen días. Tendríamos que ver qué fiscal de la nación retuvo todos los procesos o por qué no los ha actuado de las gentes que están dentro del artículo 99 de la Constitución. Pero aquí hay un tema, pues, verdaderamente queremos luchar contra la corrupción. Usted decía al inicio, falta ciudadanía, ¿no? Sí, pero cuando sale la gente a las calles, o sea, salen pronunciándose contra Keiko o el sector ligado a Ahí está el problema, pero pues. Por el otro lado, también donde hay corrupción, ahí no. Está el problema. Es una corrupción selectiva, ¿no? La lucha y la gran marcha que ojalá se dé sueño tiene que ser contra la impunidad. En efecto, ¿no? No tiene que ver el resto, ¿no? Porque pareciera, mira, ¿qué es lo que ha sucedido o a qué ha servido? Ya se fue Chávarri, ¿no? ¿Y ahora qué? No lo sé, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa, lo que se ha dejado claro, lo de Chávarri es esto, de que el poder oculto que he denunciado yo hace años está haciendo su aparición. El poder oculto no aparece con facilidad porque por eso se llama oculto, pero aflora un poquito cuando toca sus intereses. Mueve la cuna. Claro, y mueve a su gente. Cuando toca sus intereses y naturalmente comienza a mover el control sobre lo que tiene. Pero acá ha pasado algo en el poder oculto. Hay 2 o 3 bloques, ¿a qué me refiero? Unos que quieren un fiscal a su modo, el otro quiere al otro, el otro quiere un juez. ¿Por qué? Pero en concreto yo creo que la ciudadanía tiene que entender a lo largo y ancho del territorio nacional esto. Y con una pregunta y respuesta común, José. ¿Qué es lo que quiere el poder oculto? ¿Qué es lo que más le teme? Es primero, que no le toquen sus propiedades y que no peligre su libertad.
obviamente. Toca al resto, no a mí. Claro, pero, oh, Dios mío, lo vemos, por eso yo escuchaba a otro más periodista decir, caiga quien caiga. Yo vuelvo a decir lo que escribí hace tiempo, caiga quien caiga menos yo, porque ese es el tema que está y que nosotros, el pueblo, es el que tiene que caer y decir de verdad, caigan todos los que tienen que caer, pero ahora y aquí. Mire, Ya no podemos esperar más, porque tú has mencionado al señor presidente con el mayor de los respetos y dices que ha adoptado, pero ¿ya cuánto tiempo tiene? ¿6 meses, 9 meses? Con un discurso que emociona, emotiva, respaldarlo, la lucha contra la corrupción, la impunidad, pero yo te pregunto a ti, ¿qué medidas reales hay contra la corrupción? ¿O qué acciones se han tomado Bueno, ¿qué reales? acciones más allá del discurso, el bomb? Ahora, las acciones, cuidado, porque fíjate, y esto en plazo no es culpa de él, naturalmente, el tema de Pero los interviene consejeros. mucho en Bueno, el ámbito de pero justicia. por eso yo digo una cosa, y está bien, ¿no? Si tiene esa voluntad de intervención, quizás una pasión contra la impunidad que habría que aplaudir y hacer que Y presida que una está marcha. le permiten actualmente. Pero entonces, si eso fuese verdad, yo le digo, presidente, si descubre cada media hora nos habla de corrupción, que el pueblo sepa que usted, ¿por qué no suscribe el convenio con las Naciones Unidas para que se instale de una vez la Comisión Internacional contra la Impunidad? Y si tanto pánico causa a su entorno, amistades o a quien quiera la Comisión Internacional, porque es curioso, mira, José, y que lo sienta la gente, es curioso que marchan, gritan contra la corrupción, que se cae, pero a la hora que tú tocas la Comisión Internacional contra la Impunidad, no oye nadie. Nadie oye, claro. Entonces la gente se preguntará por qué, Fernando, sucede eso, porque simplemente cojan los periódicos continentales y encuentras que la Comisión Internacional contra la Impunidad, en el caso específico de Guatemala, por ejemplo, se ha puesto 2 presidentes a la cárcel, casi toda su familia, todos los ministros y todos aquellos propietarios de medios de prensa. Y a esto voy. Ya nos hemos olvidado que cuando apareció lo de Odebrecht no se pudo evitar cuántos periodistas vinculados, cuántos estudios jurídicos vinculados. ¿Ha pasado algo? ¿El Colegio de Abogados ha dicho algo? Y te hago esta pregunta porque lo que sí se nota, date cuenta, y eso lo puede analizar con frialdad la gente, es que los grandes medios no entrevistan a quienes les puede incomodar. No entrevistan a quienes podrían opinar en distinto de la gente que ellos protegen, ¿no? Entonces hay un temor en esto y el presidente de la República, que creo que tiene que hacer grandes cambios, indudablemente el poder oculto, si él insiste y pudiera hacer las medidas que hacemos, que las haga de una vez. Mira, y la gente, yo creo que por favor medite. ¿Para qué se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura? Para que nos digan hoy día, no se puede destituir este juez porque no hay consejo, no se puede moralizar porque no hay consejo, hay que apurar la Junta Nacional Médica, bueno, Junta Nacional de Justicia, porque yo te aseguro que ellos no saben ni el nombre. Pero yo me pregunto, han disuelto, y acuérdate de ello, censurando seriamente a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que han llevado a la tumba un organismo constitucional independiente, importantísimo, y que podemos comentar después qué va a pasar. Pero mi pregunta, y termino con esto, José, los causantes de esto fueron los consejeros, ¿no es cierto? Sí. Todos los audios están con los consejeros. Y entonces, ¿por qué el Congreso, que disuelve el Consejo, salva a los consejeros? No entiendo. Entonces, si los consejeros no tenían una responsabilidad tan grave como para estar implicados dentro de una organización criminal, ¿para qué disolvieron el Consejo? Si a las finales los van a defender y apoyar. Pero además estamos en un escenario bastante complicado, ¿no? Usted ha mencionado el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, pero hace unos días, usted seguramente ya ha tomado cuenta de eso, lo que ha ocurrido en el Poder Judicial, ¿no? Recusan al juez Richard Concepción Carhuancho, ¿no? Y además, o sea, una sala que toma la decisión, inmediatamente el efecto mediático va contra la jueza que ha sido designada de manera aleatoria. Entonces la gran pregunta es, en el Perú ya no se puede administrar justicia manteniendo los protocolos o manteniendo los estatutos internos del propio Poder Judicial, porque parece ser que los medios o los intereses políticos o la direccionalidad es la que va a mandar, ¿no? Estando de acuerdo con la labor que realiza el juez Carhuancho, yo me preguntaría lo siguiente, también acaso no hay otros jueces, en eso estamos de acuerdo, porque si fuese solamente uno en muchas cosas, pero lo que es serio es que nadie se pregunte, la sala que ha determinado eso es la misma sala que ha liberado los bienes del señor Humala y la señora Humala. La sala que ha determinado eso
es la misma que ha revocado la detención contra los dueños del Perú, los señores Graña, Miro Quesada, porque digo dueños del Perú porque me hace acordar a Carlos Malpica con su obra Cumbre, los 4 dueños del Perú, por una razón. ¿Y dónde están los fiscales? Mira, y esto no es crítica, pero si la Fiscalía y los jóvenes fiscales quieren salvar su institución, el país se pregunta, se le pasó la Dios tortuga. mío, claro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué si? Porque mira, el hecho que esta sala, que nadie dice nada, ¿no? Y que te revoca todo aquello que sea la lucha contra la corrupción, ni el presidente se mete con la sala, algo raro tiene esta sala, ¿no? Algo raro. Y entonces yo me pregunto, porque lo único que ha revocado es lo de Keiko Fujimori, lo único que ha confirmado, que no sé, está recontra fregada en estas cosas, probablemente con razón o sin razón, no vamos a analizarlo jurídicamente, porque uno ni es abogado ni es fiscal de ella, pero lo cierto es de que la población tiene que entender. ¿Sabes una cosa, José? Hemos llegado a una tragedia cómica que nos toman, como digo yo en mi artículo, somos tontos de verdad, porque ya nos toman de tontos. Yo no voy a dar otros calificativos que han dado otras personalidades que son un poco más severas, pero es que no puede ser, y yo creo que tenemos que recoger, y esto estamos en manos del sistema de justicia, y la justicia tiene que ser reclamada por el pueblo, porque tenemos que volver o imperar, aprovechando esta circunstancia trágica, el respeto a la Constitución, el respeto al orden y la justicia sea igual para todos. Eso sería lo ideal, ¿no? Cuando se reclama justicia es que primero impere la Constitución y las leyes por encima de cualquier cosa. Pero vuelvo al tema, ¿no? Es que no se sanciona a nadie. Lo selectivo que se ha vuelto a la corrupción. Daría la impresión que hay corrupción buena y corrupción mala, ¿no? Claro. Porque mire, solamente para citarle un caso. Se ha mencionado a los grupos de empresas que están involucradas, mencionado, porque no todos no están sancionados, Sí. mencionado a los grupos tanto extranjeras como nacionales, a un sector de la prensa, se ha mencionado a un sector de la clase política, se ha mencionado a otros actores políticos, pero para nada se menciona en estos temas a los gobiernos regionales. Y en los gobiernos regionales es donde se está incubando hoy la mayor corrupción. Ya estamos viendo cómo se van destapando día a día. Incubando no, está. Está, claro. Ha estado siempre Ha estado en siempre. los gobiernos municipales. Así ¿De es. dónde viene el Entonces, 10%? y Que lo entonces, subieron al 15%. ¿Por qué no se toca? Es un tema. Bueno, mamá mía, diría, pregúntale a los fiscales. Yo por eso con el mayor cariño digo, ¿dónde está la fiscalía? Y le damos todo el apoyo del mundo, queremos marchar a favor de ellos, pero ¿dónde está? Porque los grandes la contratos fiscalía que es se han hecho han salido de los autónoma, gobiernos es regionales. autónoma, eso tienen que entenderlo, por eso yo vuelvo a rogar al Ministerio Público, a su gente joven, por favor, defiendan su institución, denle una posibilidad de esperanza a la nación. Ayer se hablaba del atentado en Colombia nuevamente, Así es. del Frente de Liberación Nacional. ¿Nos olvidamos acaso que en 1991, en una marcha del pueblo, ahora las marchas aquí son a las 6 de la tarde, no hay ningún juez, ¿no? Pero ¿y qué se le ocurre al pueblo salir de repente a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana? ¿Qué pasaría? Todos los jueces se supone están ahí. ¿Y qué pasaría? Yo no estoy en Colombia, en Bogotá, ese entonces hubo una marcha por la decepción del sistema de justicia hacia la Corte Suprema. Después se denunció que el Frente de Liberación Nacional estaba, no se hablaba de la FARC, de los narcos, en ese momento el Frente de Liberación Nacional, y tomaron el Palacio de Justicia. Y los magistrados se desesperaron, sobre todo los supremos, creo que murieron 2, pero nadie los había tocado, nadie. Pero eso motivó que el presidente Gaviria, joven él, que asumió la campaña a raíz del asesinato que hicieron del candidato a la presidencia Galán. liberal de Galán, Así es. Galán, presidente querido, parecido algo a Bobby Kennedy, que es uno de los más queridos y lo mataron en la historia. Pues bien, lo cierto es que ahí nació la necesidad urgente. ¿Acaso la clase política dijo, saquen los balazos al pueblo del Poder Judicial? No, se dieron cuenta que había una sensación de tanta indignación que se había llegado a esos extremos que se convocó a la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente dio la Constitución colombiana de 1991, que es la que está vigente. Pero yo quiero advertir algo porque en nuestro país también se está convulsionando el sistema. Yo creo que hoy lo emergente, así, hoy día el Congreso, entre otras cosas, debería, y hace tiempo lo he reclamado, penalizar la mentira, pues, tipificarla. Porque ¿hasta dónde puede mentir un alto funcionario sin que pase nada? ¿Hasta dónde puede reírse del país alguien que miente continuamente? Y por otro lado, necesitamos que la clase política parlamentaria hoy día presente un proyecto tan sencillo. Mira, José, decir, por ejemplo,
que los partidos políticos o grupos tendrán que presentar 8 meses antes de cualquier proceso electoral sus planillas, sus padrones, para que haya elecciones primarias internas controladas por el Jurado Nacional, no es muy grato. Pero dada la circunstancia que el Jurado Nacional y el OMPE y la RENIET participen en esto por mandato de una ley, cosa que tú 6 meses antes solamente participen los ciudadanos que se han inscrito en estos y figuran en sus padrones y tengan derecho a votar y ser elegidos, porque en cualquier momento el país puede reventar en una asamblea constituyente. A propósito de la mentira que usted dice, ¿no? Nos hemos acostumbrado un poco a vivir en esas circunstancias, ¿no? Caso Toledo, caso Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Mal, pues. Y ahora estamos viendo que el presidente no se acordaba de un contrato que había suscrito esa empresa con IRSA, que a la par también es socio. O sea, tanta fortuna tienen que nadie se acuerda de su pero es lo que dinero. yo digo, o sea, en realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad? O sea, ingresamos a la vida pública sorteando una serie de exigencias, nos ubicamos en determinados puestos y recién cuando llegamos a esos puestos, recién se tienen que conocer los hechos, esa es la gran pregunta. Usted que ha sido magistrado, usted tiene que rendir declaración jurada. Así es, por eso es que con esa experiencia yo he pedido, y hasta ahora nadie se me escucha, y lo hice cuando estaba en el tribunal. Digo, ¿por qué esta declaración jurada no se amplía al cónyuge, a los hijos mayores, a los familiares hasta 4º grado, a los asesores y gente de confianza que llevas tú al poder, en igual forma, cónyuge, etcétera, porque vamos a tener unas sorpresas? Por eso yo digo, presidente, ok, no le gusta la Comisión Internacional contra la Impunidad, crea pánico, o nadie la conoce o no quieren conocerla, pero ¿cuáles son las medidas? ¿Por qué no se...? Yo te hago una consulta, mi querido José, y al pueblo. Hemos visto cuánta gente está involucrada, jueces. ¿Se ha investigado el patrimonio de su cónyuge, de los hijos? ¿Se ha dispuesto una investigación de los asesores? Yo creo que eso no se puede dejar pasar. Tiene que señalarse medidas en que el Congreso no le podría negar al presidente. Y la Fiscalía además puede actuar de mutuo en su afán de investigar el crimen. Tendría que iniciarse. Fíjate, han pasado los consejeros, han pasado magistrados. ¿Alguna investigación del patrimonio de estos señores hay? ¿Alguna? Dime, ¿conoces tú? Nada. Absolutamente nada. No tienen ni impedimento de salida del país algunos, y además la gente se reirá con el impedimento porque el que lo tenía se ha ido igual, ¿no? Ahora, lo que me gustaría ya para ingresar a la parte final, doctor, es este acuerdo que está por suscribir Perú con Odebrecht como empresa, ¿no? Hay quienes dicen que es beneficioso, hay quienes dicen que no en realidad, e incluso el propio presidente, antes que culmine el año 2018, dijo: Odebrecht no debería contratar con el Perú hacia adelante porque ha sido el principal corruptor, ¿no? Entonces, me gustaría conocer su opinión. Bueno, la conoces desde cuando estuve aquí, al inicio. Aquí mismo yo sentencié y dije, a diferencia de otros penalistas, que no debería dejarse salir a nadie de Odebrecht, ni al señor Barata, ni regalarle las propiedades en San Isidro, ni los 18 millones de dólares, porque se supone que eso es por algo muy especial. Yo señalé, y ahí la gente que porque hemos perdido la memoria, que lo tenía que haberse hecho es intervenir de inmediato, como cuando se hace un embargo de intervención en la bodega de la esquina y le pone un administrador judicial. Y aquí tenemos una cantidad de ingenieros excelentes que han podido asumir. ¿Y dónde estuvo la Fiscalía en ese momento? Bueno, pues a uno no lo escucha nadie seguro, pero lo cierto es que tampoco nadie reclama. Pero ya eso es pasado, ¿no es cierto? Yo quería, pero era bueno hacer la referencia. Así que el presidente me alegra que haya opinado después de unos años que uno sostuvo esa tesis de que, y eso es lo que debe haber con los grandes traficantes también, porque tú no tienes que perjudicar a los trabajadores, a los proveedores, porque la empresa sigue caminando y lo que sí es confiscada en sus bienes, en su totalidad. Ahora se han liberado confiscaciones, esta sala ha liberado los bienes, cuidado, de algunos procesados, y después con qué vamos a resarcir lo que estamos perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, ya, estamos ante una realidad. Yo digo, y me pregunto con la gente, claro, nos duele porque los técnicos dicen la reparación civil debería ser 5.000 millones, en Estados Unidos se ha cobrado, en todos lados se ha cobrado, menos aquí, y dicen que los fiscales han hecho un trato a que paguen en 40 años. Yo digo solamente una cosa, este dolor al bolsillo del pueblo solamente tendría justificación si lo que han convenido es para que mañana
los corruptos de las clases más altas estén en cárcel, o que ya de inmediato estén impedidos o con detenciones preventivas. Sería lo único que puede justificar que hayamos dejado al señor Barata que se lleve sus 18 millones de dólares, que no esté procesado aquí, que el señor, porque nosotros teníamos alguien dijo no se puede porque está siendo juzgado en Brasil. Yo demostré que los crímenes son en cada país y cada país tiene el derecho de procesar, y lo teníamos a Barata aquí. Lo hemos podido dejar salir, se acabó, no sale a ningún sitio, le abríamos proceso aquí. Y entonces yo te aseguro que hubiera cantado mejor que lo que quiere cantar ahora con estas cosas. Pero reitero, siendo esto pasado ante lo que tú me preguntas, primero que, bueno, tendrán su razón. Algún día se explicará en este país por qué fue tanto secreto, ¿no? ¿Por qué no se nos ha explicado ni al Congreso, que es la representación nacional? Entonces, lo único que puede limpiar esto sería el resultado, como te digo, que quienes han destrozado nuestra república y nuestros principios morales, quienes han blasfemado nuestros hogares y quienes se han enriquecido incluso a base de nuestro tributo, no te olvides tú que se cobraba en la luz, se cobraba en el agua, etcétera, etcétera, y pasa lo de San Juan del Urigancho como consecuencia de no haberse coordinado bien, o cómo ha pasado el tren así, en fin, todas estas cosas, no haya nadie preso o nadie responda con sus bienes, no estén confiscadas las propiedades, no hay nada. Por eso, bueno, yo felicito la publicidad de los fiscales, los jueces, pero creo que están en su momento. No vaya, siempre he dicho esto, pero ellos se ríen de mí un poco a veces, no vaya a entrar en ira a la gente. Porque cuando la gente deje de ser tonta o diga ya me cansé de ser tonto, por eso digo ya cansa, ¿no? Cansa, pues ahí puede haber una reacción en la que si los jueces no reaccionan a tiempo y los fiscales no reaccionan a tiempo, van a tener que pagar la factura. En efecto, hoy las encuestas le dan un nivel de preferencia al presidente porque enarbola la lucha contra la corrupción. La enarbola, en la palabra. Pero cuando se vea de una manera factual si verdaderamente... José, ¿qué va a pasar cuando la llamada Junta Médica, Junta Nacional de Justicia? Yo digo médica porque yo te aseguro que de los 130 congresistas que han votado para disolverla no sabe nadie su nombre, ¿no? Entonces estaba como Consejo Nacional. ¿Qué va a pasar, Dios mío? Porque no te olvides que este es un tema casi político-judicial. Entonces, la crítica es a los jueces, la delincuencia está en los jueces en el sentido de que no han sabido aplicar y los fiscales tienen que pedir las sanciones. Pero ahora, ¿a quiénes se va a sacar? ¿Quiénes van a ser los miembros de esta junta sobre pretexto de un concurso? ¿Ha meditado el presidente de la República que esto necesita personalidades de mucha trayectoria, de mucho respeto de todos los peruanos? ¿Quiénes se van a presentar? ¿Cómo se va a manejar esto? Y en este momento, más es la crítica que no hay la ley orgánica, que no hay, cuando se ha destrozado bases como por ejemplo 30 años de abogado, la invitación que podría hacerse. Esto es bien peligroso para el propio presidente. En efecto. Para el propio presidente, porque el valor que tú me dices de las encuestas, sin partidos, sin nada, es más débil. Cuando la gente sienta que todo esto podría haber sido una farsa y un engaño, cuidado, porque la ira ya no tiene límites. Si esto ha sucedido es porque la ira reaccionó, pero bueno, se fue a dormir nuevamente, ¿no? A dormir tranquilos. Mi estimado doctor Fernando Calle, como siempre, muy grato conversar con usted. Para mí queda el compromiso de seguir conversando de estos temas. En realidad. Sí, pues ahora lo que yo creo, y con esto me despido, es que estos temas tienen que irse hacia proyectos inmediatos, ¿no? Porque ya es bien fácil. Por eso digo yo, ahorita lo necesario es la reforma electoral y de partidos, que te la podemos comentar la próxima oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque tengo la sensación que el pueblo va a comenzar a reclamar una asamblea constituyente. ¿Y cómo vamos a ir? Y que no me hablen, oye, esa sensación que el presidente quiere disolver, los congresistas quisieran disolverse, para así poder postular el 2021, para que haya un hueco. Entonces, estas cosas que están mal y bien hay que corregirlas, no queda otra que el pueblo mismo. Pero hay que orientar, y quienes tienen el poder tienen que meditar que cuando se dice el pueblo mismo puede haber caos, puede haber violencia, y es responsabilidad de los que la han generado por no hacer nada en nuestro país. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Calle. RCR, la red que comunica y une al Perú.